Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Bienvenidos a la entrevista central. Queremos hablar del más reciente informe de coyuntura económica de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Para ello nos acompaña esta noche su director ejecutivo, licenciado Juan Sebastián Chamorro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Siempre un placer estar aquí contigo hablando de temas de la economía nacional. Quisiera comenzar esta vez al revés, porque siempre comenzamos hablando de cómo anda la economía de Nicaragua, pero también ustedes hacen un repaso de la economía mundial. ¿Cómo se está moviendo la economía? Bueno, efectivamente, Adolfo, gracias que comenzás con esa pregunta de esa manera, porque la economía de Nicaragua y de hecho la economía de todo Centroamérica está íntimamente relacionada con los mercados mundiales, de tal manera de que tenemos que estar muy atentos de qué es lo que está pasando en la economía de Estados Unidos, de Europa, de China, de Japón, etcétera, para más o menos entender qué se nos viene a nosotros, ¿verdad? Porque una recesión en los países desarrollados significa una menor compra de nuestros productos de exportación y por lo tanto una disminución de nuestra actividad económica. Ya lo vimos en la crisis del 2009-2010 pasado, donde los coletazos de los problemas económicos mundiales afectaron a Nicaragua también. En este sentido, lo que falta del año, las perspectivas son buenas. Han habido algunas revisiones de parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario y han hecho algunas revisiones tal vez un poquito más hacia la baja, pero en general la economía mundial luce bastante bien. Estados Unidos, a pesar de que tuvo un traspié ahorita en este primer trimestre del 2014, se proyecta que va a crecer este año y que va a crecer el año siguiente. Eso es muy buena noticia porque es nuestro principal socio comercial. La Unión Europea, que había tenido una desaceleración, una caída de su producción por años, por 2, 3, 4 años, ahora vemos que va lentamente ganando terreno. China igualmente un crecimiento de 7,5, que es bastante alto para estas latitudes, pero para los chinos, bueno, tal vez no tanto, están un poco preocupados, pero es un crecimiento sano. Japón un poquito más bajo, pero siempre en números positivos. Donde ha habido una reducción tal vez en las proyecciones de crecimiento ha sido para América Latina, porque los productos de exportación de América Latina se están mostrando o estables o hacia la baja un poco. Entonces las proyecciones de los organismos internacionales han bajado levemente el crecimiento de países como Brasil, México, Centroamérica mismo. Entonces ahí pues la dependencia a los productos que no van a crecer de precio en lo que resta del año, pues ha hecho que se haga una estimación hacia la baja, pero nada, digamos, de qué preocuparse, no estamos viendo en el horizonte ninguna crisis ni nada. Ahora, este crecimiento de los Estados Unidos realmente es importante para un país como el nuestro, que depende mucho de las remesas, de las exportaciones, que compre un poquitito más los Estados Unidos, ya nos ayuda mucho a la economía. Sí, bueno, casualmente en ACR del mes de junio salieron el cierre del reporte de empleo en Estados Unidos, creo que fue para mayo, donde hubo una reducción significativa del desempleo. Esto es una muy buena noticia para la administración norteamericana y para la economía en general. Nosotros cuando calculamos el crecimiento de nuestra economía nos fijamos mucho en cómo se genera el empleo en Estados Unidos, porque hay una relación directa entre el empleo, la actividad económica en Estados Unidos y las remesas que recibimos. Y las remesas, como sabemos, son un componente muy importante en la economía nacional. Y eso nos lleva a que lo incorporemos en nuestras proyecciones de crecimiento y actualmente pues creemos que la economía va a poder crecer alrededor del 4%, levemente más bajo de lo que habíamos dicho al inicio del año, pero con una llamadita de atención muy importante, y es que estamos observando seriamente qué es lo que está pasando con el fenómeno del Niño, donde sí podríamos tener una afectación en la producción. Somos un país principalmente agropecuario y una disminución en el régimen de lluvia que ya se está observando ahora ya a inicios de julio. Ya tenemos índices de que efectivamente hay reducciones en las lluvias en algunas partes del país, lo estamos viendo con el ganado, etcétera. Podría darse una revisión hacia la baja. Vamos a hablar de eso, solo quiero terminar con el tema internacional.
porque nosotros tenemos un acuerdo de asociación comercial con Europa y el hecho de que los mercados europeos o las economías europeas se estén recuperando también es una buena noticia. Es una buena noticia, es un mercado muy interesante para Centroamérica. Sin embargo, creemos nosotros que la agenda que se ha puesto para realmente hacer el mayor uso de este acuerdo es bastante complejo, ¿verdad? Tenemos que, en primer lugar, los centroamericanos trabajar en la unión aduanera. Es decir, si los europeos tienen una unión aduanera, ellos esperan que sea recíproca la situación en el país, en la región centroamericana, y ahí creo yo que va más allá del esfuerzo que puede hacer Nicaragua. Estamos hablando de todos los países centroamericanos, incluyendo Panamá, para poder tener una unión aduanera lo suficientemente creíble y aceptable para facilitar este comercio. Luego, hay una serie de productos, particularmente los alimentos, donde tenemos que cumplir estrictas normas de seguridad, de inocuidad y una serie de regulaciones que son incluso mayores que la que impone los propios Estados Unidos e incluso países de Asia. Entonces hay una agenda ahí que hay que tomar en cuenta y trabajar muy duro, donde obviamente aquí no solamente estamos hablando del sector privado, estamos hablando del sector público, servicios de sanidad agropecuaria, por ejemplo, la trazabilidad bovina, el tema de todo lo que tiene que ver con productos orgánicos, la certificación, el etiquetado, la presentación de los productos. Entonces es un mercado sumamente atractivo, pero va a ser una cuesta arriba poder llegar y ser exitoso en eso, sobre todo si no cumplimos la tarea de trabajar duro para esto. Hay otros productos que no requieren tanto regulaciones, como por ejemplo productos de cuero calzado. El azúcar mismo creo yo que ya entró a Europa y eso es una buena noticia, de tal manera de que hay productos que van a entrar muchísimo más fácil que otros, pero los productos fuertes, digamos, nuestros, que puede ser la carne, por ejemplo, requiere de todavía bastante trabajo por hacer. Ok, volvamos entonces a la realidad nacional. En el informe de coyuntura más reciente de FUNIDE, ¿cuáles son los grandes hallazgos? Bueno, en primer lugar tenemos que la situación económica tiene cosas positivas y cosas no tan positivas. Entre las cosas positivas es que tenemos un crecimiento saludable de las exportaciones, ¿verdad? Hay un repunte de algunos productos como la carne, como el camarón, la langosta, los pescados. El café bajó un poquito, pero en términos generales tenemos un buen indicador de las exportaciones. Tenemos también que los indicadores de consumo local, medido esto como por ejemplo el incremento de las remesas, el incremento del crédito a los establecimientos comerciales, toda esta serie de indicadores que nos hacen más o menos darle un seguimiento al consumo nacional. Nos damos cuenta de que hay un consumo relativamente aceptable. Hay buenas ventas en los negocios, las encuestas a empresarios así lo dicen, de que hay cierta actividad en el país. Por el lado no tan positivo, encontramos de que la economía, si bien es cierto, viene creciendo a tasas positivas, se ha mostrado una leve desaceleración en los últimos meses. Particularmente, Adolfo, en abril se resintió bastante la economía producto de los temblores, ¿verdad? Ya tenemos datos de la actividad económica. Esto fue un efecto de un fenómeno natural, una serie de fenómenos naturales que realmente son imposibles de controlar, pero eso influyó. Acuérdate que los temblores ocurrieron justamente antes de Semana Santa, la gente no consumió, la gente no fue a las playas, a los mares, entonces eso afecta particularmente el sector comercial y el sector de restaurantes y hoteles, que se vio una disminución en su actividad. De tal manera de que esta desaceleración que le hemos estado sintiendo puede ser producto de condiciones meramente puntuales, ¿verdad? Pero si estas cosas se combinan con lo que mencionaba anteriormente, de una reducción de la actividad económica producto de menor lluvia, entonces así ya tendríamos un año que no va a lucir tan bien en la segunda mitad del año, esperamos que no. ¿La inflación cómo se comportó en el periodo? A eso iba. La inflación venía bien, relativamente controlada, pero a partir de mayo, junio y sobre todo junio, se dio un pico bastante alto. Obviamente la historia la conocemos, la historia de los frijoles, ¿verdad? El combustible,
y eso se refleja además en encuestas que hacemos a miles de hogares nicaragüenses, que lo realizamos en la última semana de junio, y ahí se mostró claramente una disminución en la capacidad de compra de los hogares, la más fuerte que se ha registrado en los últimos 2 o 3 años. Es decir, el consumidor sintió este aumento en los precios de una manera bien fuerte a su bolsillo. Ahora la pregunta es que hay que hacerse, ¿es este un efecto permanente? ¿Vamos a quedar así con alta inflación o no? Nosotros creemos de que este pico inflacionario que se dio es producto del incremento en los precios de productos muy específicos, como el caso del frijol, y que no significa, digamos, una espiral inflacionaria que nos estemos llevando a un... Mañana puede bajar el precio de los frijoles y eso puede también tener impacto. Sí, es que nosotros evaluamos dos cosas, la inflación general y lo que llamamos la inflación subyacente, que en términos no técnicos, pues es la inflación que uno mide quitando los picos inflacionarios. Y nos damos cuenta que esta segunda, que es una medición un poco más técnica, tiene un comportamiento bastante estable. Pues entonces lo que está empujando los precios hacia arriba son productos específicos y bueno, nosotros esperamos que este incremento de precios que sí ha golpeado al consumidor, particularmente el de los frijoles, sea un incentivo a los miles de productores de frijol a sembrar frijol y que, bueno, esta tendencia puede revertirse, pero sí es un tema de preocupación y lo están expresando los hogares en su declaración de que tienen menor capacidad de compra. Escuchamos también en estas semanas que los impuestos habían incrementado. ¿Fue por recaudación? ¿Qué tipo de recaudación? ¿Y qué implicación tiene eso también en la economía? Bueno, antes que nada quisiera hacer un pequeño recuento de lo que pasó con los impuestos y la posición que tuvo FUNIDE. En la presentación del primer informe fue que se empezó a decir de que los impuestos habían colapsado, de que se habían caído y que la reducción había sido 20, no sé cuántos %. Nosotros como fundación, manteniendo la seriedad profesional, nos quedamos callados, pues no teníamos la información adecuada para hacer una valoración técnica, porque básicamente lo que ocurrió fue que se cambió el calendario de declaración del IR y esto hacía de que en el momento que estaba ocurriendo eso, muchas cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar al segundo trimestre, al segundo informe de coyuntura, que es el que presentamos esta semana, y ahí pudimos ver que efectivamente los impuestos aumentaron en términos reales alrededor del 10% y lo que más aumentó fue la recaudación del IR. De tal manera que ese susto, digamos, esa alarma que se quiso dar hace algunos meses, pues había que esperar más tiempo para poder valorarla. Creemos que es saludable, sin embargo, pues este cambio en el calendario de declaración del IR es un cambio que hay que interpretarlo como una sola vez, es decir, esto no va a ocurrir el próximo año, sino que ahora las reglas de declarar impuestos en su calendario ya cambiaron y este fue un incremento puntual que se dio. Con relación al gasto público, vemos de que el gasto de inversiones está ahí, no está creciendo mucho, pero sí notamos un leve incremento, nada de que preocuparse, pero sí hay un leve incremento en el gasto corriente de gobierno, ¿verdad? Transferencias, etcétera, y esto apunta a que se haya disminuido un poquito el balance del gobierno central, o sea que el superávit después de donaciones se haya disminuido un poco, nada de qué preocuparse, pero sí algo que estamos vigilando con detenimiento. ¿Depósitos del Sistema Financiero Nacional? ¿Cómo se está comportando la banca? Hay un repunte, creció hasta 19% los depósitos en el mes de mayo. Esto es un incremento bastante interesante. ¿Dólares, Córdoba? Esto en términos de dólares, en términos reales, ¿verdad? Los saldos. Y la cartera de crédito se ha aumentado en un 15%. Se ha mantenido estable una tasa de crecimiento del crédito en un 15%, pues que es bastante aceptable. Eso tiene que ver mucho con eso de que la economía se está moviendo bien y la gente está consumiendo un poco más. Hay algo de eso, hay algunas carteras de crédito que se han incrementado desde el año pasado incluso, por ejemplo, los créditos a la vivienda. Hemos notado un incremento bastante fuerte, casi el 36% del crédito ganadero. Sin embargo, el crédito ganadero todavía forma parte pequeña de toda la cartera. Hay bastante incremento en el crédito comercial y el crédito de consumo.
y el tercero es el de vivienda. De tal manera de que sí se ve un incremento en las carteras de crédito de todos los sectores, el industrial un poco menos, pero todos saldos positivos. Tal vez ahí un poco la observación es que el crédito al consumo, digamos, está un poquito más alto de lo que uno... Esto ya es una apreciación ya prejuiciada de economista, uno quisiera ver más crédito al sector industrial y productivo que al consumo, pero bueno, al final del día todo aporta al crecimiento de la economía. Permítame ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores y volveremos para seguir analizando el comportamiento económico del país en este reciente informe de coyuntura de Funides. Ya volvemos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.